Bendiciones tengan todos ustedes que en este momento están en sintonía de esta programación. Les saludo, hermana en Cristo, Dayanara Rubio, iniciando esta programación, Un Oasis en el Desierto, un programa dirigido especialmente a la mujer, un programa en donde deseamos que sea el Señor el que se glorifique, que sea el Señor el que hable a nuestro corazón, que sea el Señor que tenga en este momento toda la autoridad para poder hablar a nuestro corazón, que no sea la hermana Dayanara la que hable, sino que sea el Señor el que hable en primer lugar a mi vida, y pues de esa forma también transmite el mensaje a cada una de las personas que en ese momento están en sintonía. Así que, ¿qué le parece si nos vamos directamente a la palabra del Señor y vamos a leer en 2 de Corintios, en el capítulo 8, vamos a leer un solo versículo. Vamos a leer el versículo 9 en la versión traducción en lenguaje actual, que dice así: Ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo era rico, pero tanto los amó a ustedes que vino al mundo y se hizo pobre para que con su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Aquí tenemos al apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Corinto. Tenemos al apóstol Pablo que les recuerda a cada una de las personas que tenían la oportunidad de leer estas cartas, de escuchar esos consejos. Les recuerda Pablo a los corintios de ese rey, de ese Dios que siendo rico se hizo como uno de nosotros, que siendo prácticamente Dios se hizo humano, que teniéndolo todo llegó a este mundo para que por medio de su ejemplo, para que por medio de su vida nosotros pudiéramos ser enriquecidos. Tenemos al apóstol Pablo haciéndoles ver a cada una de esas personas que tenían un ejemplo a seguir. Un ejemplo a seguir de alguien que se había despojado a sí mismo para poder brindarnos a nosotros una nueva vida. El tema de este día: héroes sin trofeo. Héroes sin trofeo, héroes sin medalla. Personas que han trascendido, que han hecho algo por los demás, aun cuando han tenido que sacrificarse ellos mismos, aun cuando han tenido que dejar ciertas comodidades, aun cuando han dejado su bienestar, su propia quizás comodidad, para poder llevar a otros la oportunidad de tener una vida mejor, para poder ser quizás un ejemplo para las demás personas que no han tenido un ejemplo a seguir. Aquí el Señor, a través de la Escritura, nos muestra que se puede hacer algo especial para los demás cuando nosotros dejamos de pensar en nosotros mismos y pensamos en los demás. Héroes anónimos, personas que quizás no van a recibir el aplauso de la gente. Sin embargo, no es el aplauso el que los mueve, es el amor el que los mueve. Pablo le habla a los corintios y les hace ver cómo nuestro Señor, pudiendo quedarse en donde no iba a sufrir, en donde iba a seguir con todos esos ángeles que lo adoraban constantemente, y se vino a la tierra a ser humillado, a trabajar por los demás, a trabajar por los pobres, a ir de lugar en lugar llevando un mensaje de amor a los demás. Dice la palabra del Señor que el Señor no tenía un lugar en donde vivir. Dice precisamente
la escritura en el capítulo 8 de Mateo, en el versículo 20, Jesús Jesús les dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Todos sabemos que el Señor vino a esta tierra y nació no en un palacio, nació en un pesebre, nació en un establo. Esa es la enseñanza que tenemos, eso es lo que nosotros pues hemos ido aprendiendo a través de nuestros años y ha pasado de generación en generación esa historia de amor de un hombre que vino a hacer únicamente bien a la humanidad. Nuestro Señor, siendo rico, se hizo pobre. Y su vida fue una vida de servicio, una vida en donde lo único que hacía era hacerle bien a la humanidad. ¿Qué recibió a cambio? Hubo mucha gente que lo seguía, pero llegó un momento en donde no fue coronado, en donde no se le premió con honores, en donde no se le dio prácticamente el lugar que se le debía dar como rey de los judíos, sino que con burlas le dieron sí una corona, pero no una corona con diamantes, no una corona de oro. Se le dio una corona que lastimaba, se le dio una corona de espinas. Nuestro ejemplo a seguir. Nuestro rey sufre por la humanidad la humillación, sufre el desprecio, sufre las carencias, pero lo hace con una misión, lo hace no por obligación, lo hace por amor. Y es eso precisamente, quizás lo que nosotros como humanos deberíamos de seguir. Sin embargo, en muchas veces nos cuesta dejar la comodidad, dejar nuestro propio bienestar por hacer algo más por la humanidad. Jesús no tenía casa y sin embargo hacía todo porque las personas tuvieran una comodidad que él mismo no tenía, que fueran alimentados espiritualmente, que fueran llenos, que tuvieran paz, que tuvieran salud. Hoy nosotros podríamos decir que el ejemplo lo tenemos en nuestro Señor. Sin embargo, hay muchas personas en el mundo que son esos héroes a los que no se les ha dado una medalla, a los que no se les ha reconocido. Personas que han trascendido, que han dejado su bienestar por servir a los demás. Personas que, pudiendo tener todo, dejan todo por servir a los demás. Personas que buscan el bien de los demás aún a expensas del bien propio. Personas que no les importa quizás tener que desvelarse, quizás tener que recorrer la milla extra con tal de darle a otras personas un bienestar, de darle a otras personas una satisfacción, de conseguir en las personas quizás una sonrisa,
cuando quizás han tenido una vida de dolor. Héroes anónimos a los que no se les reconoce, a los que no se les aplaude. Personas que han marcado nuestra vida. Si nosotros nos ponemos a buscar en nuestra historia, quizás personas que nosotros en algún momento no reconocimos la labor que hacían. Sin embargo, llega un momento en donde recordamos y decimos, definitivamente, era una persona altruista. ¿Qué es una persona altruista? Vamos a buscar en el diccionario qué es lo que dice altruismo. Y altruismo dice que es actuar en el mejor interés de los demás y no en el interés de uno mismo. Esa es una persona altruista. ¿Cuál era el amor del Señor? ¿Será que el amor del Señor se relaciona con este concepto? Con el concepto de hacer algo por el mejor interés de los demás, en muchas ocasiones, sacrificando nuestra propia vida, sacrificando nuestra comodidad, sacrificando lo que nosotros queremos hacer para poder hacer algo más por los demás. Pablo le hablaba a los corintios y les decía, recuerden que nuestro Señor, siendo rico, se hizo pobre para que ustedes fueran enriquecidos. Él dejó su propia comodidad para que nosotros fuéramos enriquecidos. Él se desprendió de la majestuosidad para poder venir a este mundo y vivir como uno de nosotros, pasando las necesidades del ser humano. Actuaba por el interés de la humanidad, aún a expensas de su mismo dolor, de su misma incomodidad, se podría decir. Sin embargo, lo hacía por amor. Y cuando se hace por amor, la distancia que podamos recorrer, esa milla extra que podamos recorrer, ya no se siente como una obligación. Ya se siente como una satisfacción. Cuando nosotros hacemos algo por los demás, nuestro corazón se hincha, pero no de dolor. Se hace grande porque hay tanto en el corazón que nos provoca una satisfacción mucho mayor que la que se puede hacer cuando uno hace las cosas normalmente. Es porque se le da una paga, porque recibe quizás una remuneración. El día de ayer, cuando yo meditaba precisamente en esas personas que han marcado nuestra vida, me ponía a pensar en nuestros papás. En nuestros papás que en muchas ocasiones, pasando necesidades, trataban de, a su manera, en sus posibilidades, de darnos a nosotros una vida mejor. Aún sacrificándose ellos mismos, aún quizás pasando ciertas necesidades, preferían darnos a nosotros quizás algo que ellos consideraban que nos iba a sacar una sonrisa, con tal de sentirse ellos que estaban haciendo algo por aquellos que amaban. Personas que se desprendían con tal de darnos a nosotros una vida mucho mejor. En muchas ocasiones nosotros como hijos no valoramos lo que nuestros padres hacen en cierto tiempo de nuestra vida. Como hijos, en muchas ocasiones no tomamos en cuenta lo que esos héroes anónimos hacen por aquellos que aman.
sacrificándose en muchas ocasiones ellos, quizás hasta pasando necesidades, buscan darnos a nosotros un par de zapatos, aun cuando ellos ni siquiera tienen unos zapatos cómodos para poder caminar, buscan que nosotros sí podamos estar cómodos. Héroes a los que no se les reconoce, a los que de pronto pues la gente no los voltea a ver. ¿Por qué? Porque se esconden. Se esconden bajo el título de papá, bajo el título de mamá. Sin embargo, cuando llega una edad en donde nos ponemos a pensar y reconocemos que lo que nosotros somos actualmente se debe porque hubo personas atrás de nosotros, porque hubo personas que se sacrificaron, porque hubo personas que no les importó el pasar necesidad con tal de darnos a nosotros una educación, con tal de darnos a nosotros una oportunidad para que creciéramos. Y de pronto el papá dice: yo quiero que llegues mucho más de lo que yo llegué. Yo no quiero que te quedes como una persona ignorante. Yo no quiero que te toque desarrollar trabajos como los que yo he desarrollado, porque yo quiero que tengas una carrera. Y sacrifican su propia vida con tal de darle a aquellos pequeños una vida mejor. Personas a las que como jóvenes quizás hasta criticamos, quizás hasta insultamos, quizás hasta no valoramos. Personas altruistas que prefieren el bienestar de los demás, aún a expensas de la incomodidad que ellos pueden tener. Yo quiero seguir el ejemplo de Jesús. Yo quiero que cada día yo pueda despertarme con la idea de hacer algo más para los demás. No por obligación, no porque me paguen, no porque sea reconocida. Yo quiero buscar a cada día el hacer algo más para los demás, aun cuando de pronto reciba la crítica de los demás. Porque eso pasa. En muchas ocasiones, aquellas personas que quieren hacer algo más por los demás, llega un momento en donde hay personas que van a decir: ¿para qué te sacrificas tanto? ¿Para qué haces tanto si ni siquiera te lo reconocen? ¿Para qué haces esto si las personas ni siquiera lo toman en cuenta? Y empieza de pronto el enemigo a tratar de llenar el corazón de negativismo. Y aquella persona que quizás comenzó con el buen deseo, de pronto ese deseo mengua. ¿Por qué? Porque escuchamos la voz de aquellos que nos decían: ¿para qué haces tanto? Es que nosotros no queremos hacer las cosas porque seamos reconocidos. Es que no debemos hacer las cosas por tener quizás el aplauso de la gente. Decía el Señor en una ocasión, decía: les aseguro que aquellos que reciben quizás el aplauso de la gente, que quizás aquellos que reciben la ovación de la gente, ya recibieron su merecido, ya recibieron su paga. Nosotros no estamos precisamente para el pago de la gente, para que la gente nos aplauda, porque de pronto tengamos una medalla en nuestro cuello de decir: ella hizo algo mejor por la humanidad. No, ¿qué fue lo que tuvo el Señor? Tuvo una corona de espinas. En este mundo posiblemente vamos a recibir la humillación, vamos a recibir la crítica, vamos a recibir quizás el desánimo de los demás que nos van a decir: ¿para qué haces tanto? Sin embargo, nosotros no estamos para que la gente de pronto nos pueda aplaudir, aun cuando la gente nos corone de espinas. Sabemos que en el cielo tendremos nuestra corona. En muchas ocasiones hay personas que tienen el deseo de ayudar, pero se ven limitados. Aquí Pablo, cuando les recuerda a los corintios,
Les habla precisamente y les da un ejemplo de una iglesia en Macedonia que decía que a pesar de sus limitaciones le rogaron a Pablo el poder ayudar a los demás. Y les recuerda a Pablo esto, ¿por qué? Porque los corintios como que de pronto habían menguado en ese propósito también que se habían propuesto de ayudar, de buscar hacer algo más por los demás. Y Pablo les recuerda y les hace la comparación y les dice, la iglesia de Macedonia, aún con sus limitaciones, se esforzaron más allá de sus fuerzas y buscaron ser de bendición. Cuando nosotros nos esforzamos mucho más de nuestras fuerzas, podemos quizás no ser reconocidos por las personas, pero quizás va a haber alguien que va a notar lo que se hizo. Quizás no es en este mundo, quizás no es nuestro tiempo, pero cuando nosotros hacemos algo, dejamos huella en los demás, dejamos una huella que posiblemente no sea vista en el momento. Con el transcurrir del tiempo, lo que se hizo tuvo su fruto. El árbol que se sembró dio el fruto esperado. Y quizás alguien va a decir, este árbol lo sembró mi papá hace tiempo. Este árbol fue regado por tal persona en aquel tiempo y no dejó que se muriera. Y hoy podemos disfrutar de ese alimento. Aquella persona que sin buscar un interés, ¿por qué? Porque el árbol estaba siendo sembrado no para que le diera frutos a él mismo, pero se levantaba cada mañana a echarle esa gotita de agua que hiciera que el árbol no se muriera. Nosotros estamos rodeados de personas que están necesitadas también de que alguien les dé un poquitito de ánimo. Nos podemos quedar con los brazos cruzados, podemos quedarnos sin hacer nada. Pero si cada persona en el mundo hiciera algo más, si cada persona en el mundo se dedicara a dedicar cierto tiempo para hacer algo más por los demás, viviríamos en un mundo diferente. En nuestras escuelas, aquí en Estados Unidos, no en nuestros países, pero aquí en Estados Unidos, como que se les alienta a los estudiantes a hacer trabajo comunitario, a hacer horas comunitarias. Y la verdad que para mí, yo creo que si cada persona tomara en cuenta que al hacer trabajo comunitario, no porque esperamos algo, no porque de pronto se nos va a pagar. Si cada persona tratara de decir, ok, de este tiempo que tengo, yo voy a dedicar ciertas horas para poder hacer trabajo para la comunidad, el mundo sería diferente. El mundo sería diferente, ¿por qué? Porque trataríamos de buscar el bienestar de los demás. Trataríamos de hacer algo más por la comunidad. Trataríamos de hacer algo más por aquellos que posiblemente no esperaban ni siquiera que alguien viniera y les ayudara. El hacer algo más, el donar algo más. El buscar el hacer algo por los demás. Qué hermoso saber que en las escuelas se les inculca a los jóvenes a que dediquen cierto tiempo para hacer lo que no se les enseña directamente en las materias que regularmente se llevan, en las matemáticas, Sin embargo, aun cuando uno estudia, aun cuando de pronto uno
tiene quizás una carrera, puede buscar la forma en que esa carrera, en que esa vocación que tiene, en que esa quizás cualidad que se le ha provisto pueda servir para ayudar a alguien más. ¿En qué podemos servir? ¿Podemos ser útiles a los demás? ¿Que nos vamos a sacrificar? Claro, de eso se trata. De hacer algo que quizás nosotros mismos vamos a hacer un esfuerzo extra, pero va a llenar de satisfacción en nuestro corazón. El buscar el hacer algo más para los demás, aun cuando de pronto yo tenga que sacrificar un poquitito de mi comodidad. De eso se trata, el tomar el ejemplo de Jesús para nuestra propia vida. Nosotros le pedimos al Señor que sea Él el que se mueva en nosotros. Y decía Pablo, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Y si es Cristo el que vive en mí, si nosotros queremos seguir el ejemplo de nuestro Señor, entonces prácticamente es como adoptar otra mentalidad. Una mentalidad de servicio a los demás. Una mentalidad en donde yo diga, no importa lo que yo me tenga que sacrificar, no importa la comodidad que deba de dejar, no importa que de pronto hoy me tenga que levantar un poquitito más temprano o de pronto tenga que ir un poquito más antes a cierto lugar para poder hacer que el ambiente en donde las personas estén sea un ambiente mucho mejor. Yo recuerdo a alguien por ahí que me contaba y me decía, cuando yo estaba en tal iglesia, yo barría la iglesia. Y cuando yo miraba al predicador que estaba en un lugar limpio, yo decía, ahí donde está él parado, ahí barrí yo. Nadie lo tomaba en cuenta. Nadie le dio una medalla. Nadie lo llenó de honores. Pero él tenía una satisfacción dentro de él que decía, ahí donde está caminando el predicador, allí precisamente, allí barrí yo. Trabajos que posiblemente uno puede decir, trabajos que no cualquiera hace. Porque no cualquiera agarra una escoba y de pronto se pone a limpiar. Sin embargo, conforme a nuestra capacidad, nosotros podemos hacer algo por los demás. Este joven que me contaba eso, se sentía que se llenaba, se sentía que lo disfrutaba. Me decía, mira, dice, yo me gozaba con solamente saber de que en donde caminaba el predicador, allí había limpiado yo, ahí había barrido, ahí había pasado mi escoba. Haciendo algo por los demás, haciendo algo, dejando quizás la comodidad que podía tener en su casa, se iba un poquitito más antes para poder limpiar el lugar en donde pasaba, en donde caminaba el predicador. Dicen que uno no debe de hablar de las cosas que uno hace, que dejemos que los demás lo hagan. Sin embargo, a veces, como que esos ejemplos pueden quizás llegar al corazón, no porque nosotros nos sintamos quizás elevados, pero yo recuerdo que cuando el Señor tocó mi corazón, antes de eso, cuando en una ocasión me preguntaron, yo estaba en Honduras y alguien me preguntó, ¿vas a ir a Estados Unidos a quedarte? Yo le dije, no, yo no voy a ir a Estados Unidos a quedarme. Y yo tenía visa para poder entrar a Estados Unidos, pero mi mamá vivía aquí en Estados Unidos y alguien me dice, ¿te vas a quedar en Estados Unidos? Le digo, no. Yo tenía una carrera en Honduras. Yo tenía un futuro en Honduras. Entonces me dijeron, ¿te piensas quedar? Le digo, no. Y me dije, ¿pero por qué si ya está tu mamá?
Le digo, porque yo no voy a ir a quedarme de ilegal a Estados Unidos, yo no voy a ir a limpiar casas, cuando en Honduras puedo trabajar de otra forma. Y con esa mentalidad me vine a Estados Unidos. Cuando el Señor toca mi corazón, yo le dije al Señor, Señor, no importa en lo que yo tenga que trabajar, no importa si de pronto me toca ir a cuidar niños, a cuidar ancianos, no importa en lo que yo tenga que trabajar, con tal de fortalecerme espiritualmente aquí, para no ir a Honduras y de pronto volver a la vida que llevaba antes. El Señor cambia mi corazón, el Señor cambia mi mentalidad. Y de pronto me veo lavando los baños de la iglesia. ¿Quién lo hizo? No lo hizo Dayanara por ella misma. No lo hizo Dayanara porque Dayanara no tenía esa mentalidad. Porque Dayanara no iba a venir aquí a lavar baños. Un trabajo que definitivamente antes yo lo miraba como algo deshonroso, de pronto lo estaba haciendo con amor. No porque me pagaran, no porque yo iba a recibir los aplausos de la gente porque había lavado el baño. Porque el Señor había puesto en mí algo diferente a lo que yo tenía antes. Porque el Señor quitó de mí ese egoísmo, esa superioridad, y la convirtió en amor para los demás, en amor para aquellos que de pronto iban a llegar a la iglesia y se iban a encontrar con un baño limpio. Hay muchas cosas que podemos hacer por los demás. Hay muchas áreas en donde podemos servir a los demás, en donde podemos hacer algo para beneficio de los demás, para aligerarles un poquitito la carga a los demás, para darles un poquitito de bienestar a los demás. Pero en muchas ocasiones no queremos sacrificar nuestro bienestar por ayudar a los demás. En muchas ocasiones nos cuesta dejar el egoísmo pensando en nosotros mismos. Eso es el egoísmo. Es como que el ego, el yo, el pensar únicamente en mi propio bienestar. A veces nos cuesta dejarnos a nosotros mismos, despojarnos de nosotros mismos para poder ayudar un poquitito más a aligerarle la carga a los demás. A cualquier persona, a los de mi misma casa, a mi esposo, a mis hijos, a aquellas personas que tenemos de compañeros en los trabajos. Que quizás alguien nos va a criticar, que quizás alguien nos va a decir: ¿por qué trabajas tanto? ¿Por qué trabajas de más? ¿Por qué le das tantas horas a la compañía? Y nosotros quizás si escuchamos la voz de los demás van a decir: ¿para qué haces un buen trabajo? ¿Para qué haces tanto? ¿Para qué te sacrificas tanto? Hay una satisfacción dentro de nosotros cuando hacemos las cosas bien, cuando hacemos las cosas mucho mejor de lo esperado. No porque recibamos una paga. Si recibimos una paga aquí, pues ya tenemos nuestro merecido. Que hagamos las cosas no para que nos vean, no por obligación, no porque nos exigen hacerlo. Si en nuestro camino encontramos la forma de ayudar a los demás, hagámoslo porque tenemos amor en el corazón. No por obligación, no porque se nos exija, no porque vamos a recibir una buena paga, sino por el simple hecho de servir de algo a los demás. ¿Cuántas personas hay que sacrifican su vida por los demás?
Podríamos hablar de los héroes que llamamos bomberos, que llamamos veteranos, personas que decidieron dejar su propio bienestar, dejar a sus familias, para arriesgar su propia vida con tal de salvar la vida de los demás. Tenemos la oportunidad de ser diferentes al mundo, diferente a todos los demás. Yo quiero ser diferente. Yo quiero que el Señor ponga en mí el sentir de buscar el bienestar de los demás. Hay muchos héroes anónimos. Hay muchas personas que sacrifican su vida por la vida de los demás. Hay muchas personas que quizás con enfermedades, con dolores, siguen sirviendo a los demás. Que nosotros podamos servir a los demás desinteresadamente. Que nadie nos quite el ánimo de hacer algo más por los demás. Que cada día podamos amanecer dando gracias al Señor por el nuevo día, pero también pidiéndole al Señor: Señor, hoy quiero trascender. Hoy quiero hacer algo más por la humanidad. Hoy quiero hacer algo más por llevarle bienestar a aquellas personas que quizás no tienen la oportunidad de tener una vida mejor. En el área que sea. En el área que sea, con tal de buscar hacer lo que muchas veces otras personas no quieren hacer. Que tengamos un corazón dispuesto para servir, que tengamos un corazón dispuesto para recorrer la milla extra, que tengamos un corazón dispuesto para quitarnos nuestro abrigo y ponérselo a los demás. Que vamos a pasar frío, que nos vamos a cansar, nos vamos a cansar. Vamos a pasar también necesidad. Pero al ver la satisfacción de los demás, al ver que de pronto le quitamos el frío a los demás, nos va a dar satisfacción, nos va a llenar el corazón. Que no digamos: ¿cómo te lo voy a dar yo si me voy a quedar sin nada? Arropémonos juntos, salgamos adelante juntos, llenémonos juntos de la presencia del Señor, busquemos hacer algo más, inyectándole ánimo a los demás. Cuando nosotros nos despojamos de nosotros mismos, quizás las personas alrededor no nos van a notar, pero hay alguien que sí nota. Hay alguien que sí ve lo que nosotros estamos haciendo. Que no nos importe si la gente nos critica, si nos pone una corona de espinas. Que tengamos en nuestro corazón la satisfacción de haber hecho algo que ayudó a aquellas personas a mi alrededor. No solamente a nuestros amigos, sino también a aquel desconocido que no esperaba que un extraño le extendiera la mano, que quizás esperaba mucho más que los amigos le ayudaran. Pero vino un extraño que extendió la mano. Que seamos esos extraños que extiendan la mano a los demás. Que seamos aquellos desconocidos que ayuden a otros que también están bajo la sombra. Que seamos de aquellos que busquen el bien de los demás sin esperar nada a cambio, sin esperar que nos devuelvan el favor, sin esperar una recompensa de parte de los demás. El Señor no se queda con nada.
todo lo que nosotros hagamos, todo lo que tú hagas por el bienestar de los demás, tiene su recompensa en el cielo. Estamos sembrando, quizás no para cosechar en este mundo, estamos sembrando para cosechar en donde ni la polilla ni el ladrón te van a quitar eso. Estamos sembrando en el cielo, en donde está nuestra casa celestial. Vamos a hablar con el Señor. Amado Padre, hoy venimos delante de ti, Señor, dándote gracias. Gracias por ese amor desinteresado que le mostraste a la humanidad, Señor. Por haber sacrificado tu vida, Señor, a cambio de la nuestra. Gracias por el ejemplo que nos dejaste, Señor. Gracias por la vida nueva que nos ofreciste. Gracias, Señor, por habernos dejado un ejemplo a seguir, Señor. Padre, vivimos en este mundo, Señor, en muchas ocasiones trabajando para nosotros mismos, buscando hacer todo, Señor, por nuestro propio bienestar, por nuestra propia familia, Señor. Y no vemos la necesidad de los demás. No nos damos cuenta, Señor, de la necesidad de mi vecino. No nos damos cuenta, Señor, que la persona que tengo a nuestro lado, que tenemos a nuestro lado, Señor, quizás está pasando necesidad. Porque es como que tuviéramos una venda en nuestros ojos, Señor, en donde no vemos la necesidad de los demás y no actuamos para aligerarle la carga, Señor, a aquel que tengo a la par. Señor, déjanos ver, Padre. Muéstranos en qué podemos servir, en qué podemos ayudar a los demás, Señor. Y aun cuando de pronto sintamos que al hacer eso para los demás, al emplear esa hora extra, Señor, por los demás de pronto vamos a dejar de hacer algo que pudiéramos estar haciendo para nosotros. Que aún así, Señor, dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestro tiempo, Señor, al servicio de los demás. Que busquemos, Señor, el hacer parte de nuestra vida, el tomar tiempo, Señor, para poder ayudar, para poder servir, Señor. Que no nos quedemos de brazos cruzados, que no esperemos que todo lo hagan los demás, que no digamos, ya hay alguien más que lo hace, que lo siga haciendo, ya otros vendrán para que lo hagan. Que seamos de los que den el paso al frente, Señor, y seamos de esos voluntarios que busquen el bienestar de los demás. No queremos hacer nada por obligación, Señor. No queremos hacer nada para que nos den un premio, para que nos den una medalla, para que nos den un trofeo. No queremos hacer las cosas, Señor, porque recibimos un salario. Queremos hacerlo por amor, Señor. Por amor a la humanidad. Por amor al prójimo, Señor.
hacerlo con satisfacción, hacerlo, Señor, con amor, hacerlo porque sentimos, Señor, en nuestro corazón algo que arde por buscar hacer algo más para aquel desconocido, para aquel que necesita ayuda, para aquel que ni siquiera ha pedido, pero que de cualquier forma tú has visto su necesidad y nos envías a hacerlo. Señor, no nos queremos sentir forzados. Queremos que haya sentir en nosotros, que haya el buen deseo en nosotros, que haya ese sentimiento de buscar el ayudar siempre. Ayúdanos a no ser egoístas, Señor, a desprendernos de nosotros mismos de la misma forma en la que tú te desprendiste de tu reino celestial, Señor, para venir a este reino terrenal, en donde no recibiste los honores, Señor, en donde a cambio del bien que hiciste, te crucificaron. Y aún, Señor, cuando la gente no vea tampoco lo que nosotros hacemos, que podamos confiar plenamente, Señor, en que nuestro corazón únicamente será lleno si nosotros buscamos hacer las cosas desinteresadamente. En el nombre de Jesús, Padre, danos la oportunidad de servir. Pon en nosotros el deseo de hacerlo y ayúdanos a ejercerlo, Señor. A que no solamente se queden planes, a que no solamente se queden ideas, a que no solamente, Señor, nos levantemos con el ánimo de hacerlo, sino que lo llevemos a cabo, Padre. Que a cada día nosotros busquemos la forma de poder disponer nuestro corazón al servicio de los demás. Que en lo que sea, Señor, que seas tú mostrándonos en qué podemos servir, que seas tú mostrándonos, Señor, en qué podemos ser útiles a los demás. Y que de esa forma, Señor, hagamos un mundo mejor. Que de esa forma, Señor, nuestro ambiente sea mejor. Que de esa forma, Señor, hayamos hecho tu voluntad, Señor, poniendo en práctica el mandamiento que nos dejaste de amar al prójimo, Señor, como a nosotros mismos. En el nombre de Jesús lo pedimos todo y en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Bueno, llegamos al final de la programación dando gracias al Señor por la oportunidad que nos dio una vez más de poder estar con todos ustedes. Que el Señor me les bendiga, que el Señor me les guarde, que sigan disfrutando de la programación de Majestad Televisión.